Dios les bendiga, hermanos. De nuevo es un gozo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Es un privilegio que el Señor nos concede el poder presentar o ser expositores de su palabra. Yo quisiera compartirles en el día de hoy un pasaje que se encuentra en el primer libro de Samuel, el capítulo 22, los versículos 1 y 2. Yo voy a leer este pasaje para usted. Si usted tiene su Biblia y puede abrirla y seguirme, pues va a ser de más bendición. Si no, escuche nomás lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 22, 1, 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Este es un lindo pasaje, como todos en la palabra del Señor, que nos inspira y que nos da muchas ideas. Todos nosotros, todos en la vida, en algún momento por múltiples circunstancias, hemos tenido que huir, bien sea una huida física, bien sea una huida psicológica, intelectual, lo que sea. Y de igual manera, hemos tenido que buscar un lugar de refugio, de apoyo, como decimos, un asidero, de donde tomarnos. Cuando niños, por supuesto, acudíamos a nuestra mamá, acudíamos a nuestros padres, como jóvenes, quizá a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros amigos. Y ya de adultos, por supuesto, acudimos más a los amigos, quizá a la familia también. Pero durante toda nuestra vida, niños, jóvenes, adultos y aún viejos, hemos tenido que huir o hemos tenido que escapar y hemos tenido que buscar un lugar de refugio. Quienes vivimos la violencia, tuvimos que escapar de esos campos de violencia. Y aún hoy día muchos tienen que hacerlo, buscando un lugar de refugio. Ante estas crisis económicas que hemos tenido por la pandemia, muchas personas han tenido que hacer múltiples cosas para escapar de una circunstancia, valga decir económica, y buscar refugio en algún otro lugar. Buscamos refugios cuando a veces las crisis tocan la puerta de nuestra familia. Buscamos refugio o huimos, escapamos de muchos lugares donde nuestra vida por tiempo quizá estuvo segura, pero que en un momento inesperado toma nuevas dimensiones y tenemos que huir para protegernos y tenemos que buscar un lugar de refugio donde escondernos, donde apoyarnos para amparar nuestras vidas y quizá la de nuestros seres queridos también. En este pasaje que acabamos de leer, primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2, nos dice que el rey David tuvo que huir. Todavía él no era el rey, por supuesto, está en ese camino, pero tiene una circunstancia difícil. ¿De qué huía David? En primer lugar, David huía de Saúl. En 2 ocasiones Saúl había intentado matarlo, le lanzó la lanza, quiso clavarlo en la pared y Dios primeramente, y la agilidad de David por supuesto, pudo evadirlo. Luego Saúl puso a sus siervos, valga decir a sus ejércitos, a que buscaran a David y lo mataran o se lo llevaran, que se lo llevaran a él, mejor dicho, vivo o muerto. Así que David vio la amenaza de Saúl, de su ejército, y David entonces tiene que escaparse, tiene que huir.
y huyó a donde estaban los filisteos, los que casi diríamos eran sus enemigos naturales. No olvidemos que David había matado a Goliat, el paladín de los filisteos, y ellos se la tenían sentenciada a David. Pero ahora en estas circunstancias, cuando Saúl lo persigue, el mejor lugar que encuentra David para esconderse es ir con los filisteos. Y entonces él va con el rey de Aquis, de Agat, y allí se esconde. Pero dice que fue descubierto por los hombres del rey filisteo. Y lo llevaron al palacio. Y ahí es cuando tenemos esa experiencia, o cuenta la Biblia de esa experiencia, cuando David, como decimos literalmente, se hizo el loco. Dice que demudó su semblante, dejaba caer saliva y escribía en la pared y por supuesto decía cosas incoherentes, hasta el punto que este rey aquí se sintió burlado, ofendido por quienes se lo habían llevado, y usó una frase muy curiosa: tengo muchos locos en mi reino, ¿para qué me han traído este? Y lo sacó, lo mandó de ahí. Esa fue la forma como Dios proveyó para que David escapara. Cuando leemos especialmente los Salmos 34 y 56, David pone en esos salmos lo que hubo en su corazón en esos momentos. Así que perseguido por Saúl, perseguido por los ejércitos de Saúl, perseguido por los filisteos, la vida de David está en peligro. ¿Y qué es lo que él hace? La cueva de Adulán. Eran unas cuevas en la región de Judá que albergaban muchas personas. Valga decir que es parte de la cultura de esos lados, vivir en cuevas. Entonces, así fue como él llegó a la cueva de Adulán. ¿Qué fue lo que encontró David en la cueva de Adulán? Yo le quiero compartir lo que yo pienso, en mi opinión, que David encontró allí. En primer lugar, él encontró seguridad para su vida. Ahí llegó con unos pocos hombres que lo acompañaban, conocedor de todas aquellas cuevas, valga decir, porque no era una sola. Entonces él se organizó y allí ni Saúl ni los filisteos iban a ir a buscarlo. Así que él allí salvó su vida. Allí él encontró seguridad, valga la palabra, encontró salvación para su vida. En segundo lugar, dice el pasaje que leímos, que cuando sus familiares lo supieron, que David estaba en la cueva de Adulán, vinieron a él. Dice que vinieron sus hermanos, vinieron su familia toda a donde él estaba, porque obviamente lo más seguro es que Saúl iba a estar a la casa de ellos también. Entonces ellos vienen ahí con David y ahí encuentran seguridad, ahí encuentran protección, aunque después David los mandó a Moab, de donde los tatarabuelos de David procedían, y los dejó allá. En tercer lugar, David encuentra allí una voz de consuelo, una voz de esperanza, una voz de aliento para muchas personas que dice ahí estaban afligidos de espíritu, estaban endeudados, por supuesto, con el rey, con Saúl, tal vez entre sus propios hermanos hebreos, judíos, pero también dice que estaban en amargura de espíritu. ¿Qué le dijo David a ellos? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos fue que ellos encontraron en David fortaleza, encontraron esperanza, encontraron fuerza, hasta el punto que dice que 400 de ellos, varones, esto sin contar mujeres y niños, por supuesto, 400 varones se unieron a David. Y en cuarto y último lugar, dice que lo hicieron a él líder. Es decir,
que David encontró allí liderazgo, el potencial y el poder que ya Dios le había dado. Ahora empieza a tomar un perfil, ahora empieza a tomar una dirección. Permítame resumirlo para usted. Lo que David encontró, en mi opinión, en la cueva de Adullam fue salvación y seguridad para su propia vida. Lo que David encontró en la cueva de Adullam fue seguridad, protección para su familia. En tercer lugar, lo que David encontró en la cueva de Adullam fue esperanza, fuerza, motivación para estas 400 personas que, como hemos leído, estaban afligidos, en amargura de espíritu, endeudados. Y en cuarto lugar, David tomó allí un liderazgo que hasta ahora no había podido tener por las circunstancias dadas. Yo he leído este pasaje en varias ocasiones y me ha motivado muchísimo. Y yo voy a decir con todo el respeto que lo que fue la cueva de Adullam para David, lo que fue la cueva de Adullam para David, eso es Jesucristo para nosotros. En otras palabras, yo voy a decir que Jesucristo es nuestra cueva de Adullam. Quiero tomar unos ejemplos para decir por qué digo esto. La Biblia nos permite tomar figuras, tomar ejemplos del Antiguo y aún Nuevo Testamento para dar enseñanzas que a veces estaban escondidas. El Señor Jesús, cuando habló con Nicodemo, le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. En otras palabras, el mismo Señor Jesús se identifica con aquella serpiente y da la interpretación que Moisés no alcanzó a ver cuando levantó la serpiente. Juan el Bautista, después de que bautizó al Señor Jesús y lo ve que viene hacia él, Juan usó esta frase: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Jesús se identifica con una serpiente, que Juan identifica a Jesús con un cordero. Y el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia de los Corintios, dice que Cristo es aquella roca de la cual salió agua cuando estaban en el desierto, cuando el pueblo estaba amargado, porque así dice el texto, frustrado. Entonces Dios le dijo a Moisés: golpea esa piedra, golpea esa roca. Y dice que de ahí salió agua y el pueblo bebió. Y San Pablo, usando esa figura, dice que esa piedra o que esa roca era Jesucristo. Si me permite decirlo con toda modestia, esa hermenéutica me permite a mí decir entonces que Cristo es la cueva de Adullam. Cristo es la cueva de Adullam. ¿Para quién? Para los que están huyendo, como él mismo en su propia vida. David está huyendo. ¿De qué huye David? Ya lo dijimos, huye de sus enemigos. Y los que venimos a Jesús, los que venimos a Cristo, venimos huyendo de muchos enemigos. Algunos huyen de los vicios, están atrapados por los vicios, cualquier clase de vicio, licor, tabaco, droga, juegos de azar. Otros están atrapados en enemigos tan grandes como la brujería, la hechicería, las maldiciones. Están atrapados y están siendo perseguidos. Otros están atrapados en el paganismo, religiones vacías, huecas, que no los pueden proteger, que han luchado en sus propias vidas, pero igual que Saúl e igual que los filisteos, ahí están persiguiéndoles, buscando el momento
para destruirles. Por la gracia del Señor me ha permitido en el ministerio conocer muchas personas, literalmente con posesiones demoníacas. He visto a muchas personas poseídas del demonio. Y cuando estas personas vienen al Señor, a la cueva de Adalún, ahí son liberados, ahí son sanados, ahí son salvos de esa opresión, perdóneme, o de esa maldición que había sobre sus vidas. Gracias a Dios. Pero cuando venimos a la cueva de Adalún, a Jesucristo, no solamente nosotros somos salvos, pero como en la historia de David, también vino su familia. Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando David estuvo seguro, entonces su familia vino a él. Vinieron sus hermanos, vino todos los familiares con sus esposas, hijos, nietos, que sabemos. Y ellos encontraron protección y seguridad. Hermano, cuando usted vino a Jesucristo, su familia empezó a llegar al Señor. Cuando su familia vio que usted había cambiado su vida. Cuando su familia vio que usted conocía al Señor. Cuando su familia vio que usted tenía una dimensión de vida diferente. Entonces empezaron a llegar también al Señor. Yo les puedo dar ese testimonio personal. En mi familia yo fui el primero en conocer al Señor. Yo fui el primero en tener un compromiso y dedicarme al Señor. Hoy día le doy gracias a Dios que son mucho más de 100 en mi familia los que han llegado al Señor. Algunos de ellos hasta pastores, porque Dios es fiel a sus promesas. Y así como la familia de David encontró seguridad y encontró paz y encontró propósito, también nosotros cuando venimos a nuestra cueva de Adalún, a Jesucristo, Dios tiene un propósito también para nuestras familias. Pero no solamente eso, dice que también vinieron a David aquellos que estaban endeudados, aquellos que estaban atribulados de espíritu, y Dios los sanó a ellos. Gracias a Dios por su misericordia. Cuando venimos al Señor, no solo nosotros somos salvos, no solamente hay promesa para nuestra familia, pero es que también muchas personas llegan a conocer al Señor por nuestro testimonio. Gracias a Dios que Él mismo nos usa para su gloria. Como dice San Pablo, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Por la misericordia del Señor y el tiempo que me ha permitido estar en su iglesia, he visto tantas familias. Familias sanándose de alcoholismo, familias sanándose de depresión, familias sanándose de crisis. Porque Dios lo hace por su misericordia y nos usa a nosotros para tener una voz de esperanza, una voz de inspiración, para guiarles, permítame, a esa cueva de Adalún, que es Jesucristo. Pero no solamente nuestra familia, no solamente aquellas personas que conocen al Señor, pero es que Dios nos da a nosotros mismos el sentido y el propósito de nuestra vida. Dice que allí David tomó el liderazgo de 400 personas, más otros que se le agregaron después. Dios nos da un propósito para nuestra vida. Dios te puede estar llamando, hermano, hermana, a que usted guíe a otras personas. Dios te puede estar llamando a que tú le compartas a otra persona lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios le puede estar llamando a usted, hermano, a que usted forme un grupo de oración, un grupo de estudio bíblico, un grupo de discipulado. No para formar personas para usted, sino para formar personas al que lo salvó, al que lo libró, al Señor Jesús. El Señor Jesús nos manda a ser testigos y testimonio de lo que Él nos ha dado a nosotros. Por eso digo con todo el respeto y lo menciono, Cristo es nuestra cueva
de Adalum. Ahí salvamos nuestras vidas. Gracias a Dios por ese día en que conocimos al Señor. Ahí nuestra familia encuentra un mensaje que es el mensaje de la vida eterna. Ahí el Señor nos usa para dar una palabra de inspiración, de motivación, de consuelo a aquel que está atribulado, que está sin esperanza, sin propósito. Y finalmente, Dios, por su gran misericordia, nos hace líderes. Como dice San Pablo a los Efesios, Él mismo constituye evangelistas, apóstoles, profetas, pastores, maestros y además de eso, tantos otros dones. Gracias a Dios que Dios lo hace. El Señor Jesús dijo, Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La cueva de Adalum. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo, dice Jesús, yo y el Padre, uno somos. Amén. Hermano, cuando usted está en Cristo, permítame enfatizarlo. Cuando usted está en la cueva de Adalum, Jesucristo lo guarda en su mano. Dios lo guarda en sus manos. Y nada ni nadie, no hay filisteos, no hay Saúl, no hay demonio, no hay nadie que lo pueda sacar a usted. Porque usted está guardado por el poder de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Romanos 8:35. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios. Estamos seguros en Jesucristo, que es nuestra cueva de Adalum. Yo quiero orar por usted, hermano, hermana. Tal vez usted esté como David, huyendo, escapando, queriendo salvar su vida, queriendo salvar su familia. Dios ha prometido cuidarnos y guardarnos. Yo quiero orar. Padre, gracias por amarnos. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por haber venido a este mundo, por cuidarnos, por fortalecernos, por darle propósito a nuestra vida. Gracias, Señor, que tú lo haces para gloria tuya. Gracias, Señor, por cada hermano y por cada hermana que encuentra sentido para su vida en tu bendita palabra. Amén y amén.